Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo sobre la teoría opcional. Nuestro grupo está conformado por Santiago Torres, Georgina Sánchez y quienes habla Juan Carlos Jordán. Nuestro grupo va a hablar sobre sinapsis y los neurotransmisores. En esta presentación, nosotros exploraremos la comunicación entre neuronas, enfocándonos en la sinapsis, especialmente la sinapsis química. Podremos profundizar un poco más sobre este tema. Analizaremos los mecanismos que permiten la transmisión sináptica, las diferentes clases de sinapsis químicas y los roles de los neurotransmisores y neuromoduladores. Finalmente, abordaremos la farmacología relacionada con la sinapsis química y su impacto en el funcionamiento neuronal. Yo, Juan Carlos Jordán, como primer tema hablaré sobre la comunicación entre neuronas, sobre la sinapsis. La comunicación entre neuronas ocurre a través de la sinapsis, que son los puntos de contacto funcional donde una neurona transmite señales a otra. Estas conexiones son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso, ya que permiten que las neuronas se activen, se inhiben o se modulen su actividad según el tipo de señal que ellas reciban. Gracias a este proceso se pueden transferir información de una célula a otra de manera rápida y coordinada, lo que hace posible de los movimientos más simples hasta los procesos cognitivos más complejos, como por ejemplo el aprendizaje y la memoria. Existen principalmente dos tipos de sinapsis: la sinapsis química, que utiliza neurotransmisores para enviar señales entre neuronas, y la sinapsis eléctrica, donde la señal se transmite directamente a través de uniones, especialmente llamadas gap. Cada tipo de sinapsis cumple un papel específico en la comunicación neuronal y contribuye al funcionamiento eficiente del sistema nervioso. Un ejemplo de sinapsis es un reflejo simple, como retirar la mano de un objeto caliente. Las sinapsis permiten la rápida transmisión de la señal desde los receptores de la piel a las neuronas motoras, que activan los músculos del brazo de forma instantánea. Como siguiente tema, tenemos la sinapsis química. La mayoría de las sinapsis en el sistema nervioso de los mamíferos son de naturaleza química. En esta sinapsis, la comunicación se realiza mediante la liberación de neurotransmisores, sustancias químicas que se liberan desde los terminales presinápticos de la neurona. En estos neurotransmisores viajan a través del espacio sináptico y se unen a receptores de la membrana prosináptica. Y de esta manera, estos pueden transmitir así su señal. Este proceso de la sinapsis química es compleja, pero a la vez es precisa. Los neurotransmisores se sintetizan y se almacenan en vesículas sinápticas en el terminal presináptico. Cuando llega un impulso nervioso, estas vesículas liberan los neurotransmisores al espacio sináptico, donde ellas interactúan con los receptores de la neurona postsináptica. Por ejemplo, la aceticolina es un neurotransmisor que actúa en las sinapsis neuromusculares para iniciar la contracción muscular. En resumen, la sinapsis es la estructura clave para la comunicación neuronal. Gracias a ella, nuestras neuronas pueden viajar y podemos recibir señales. Las sinapsis químicas, con su liberación de neurotransmisores, son el principal medio de transmisión de información en el sistema nervioso, específicamente en los mamíferos. Este proceso permite la transmisión de señales entre neuronas, lo que subyace a su complejidad del comportamiento y la función cerebral. Gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenos días, doctora María Fernanda Jara. Mi nombre es Georgina Sánchez y yo le voy a hablar de los mecanismos de la transmisión sináptica química. La transmisión sináptica química, perdón, implica cuatro mecanismos fundamentales que permiten la comunicación entre neuronas a través de neurotransmisores. La primera es la síntesis y el almacenamiento, en donde el neurotransmisor puede sintetizarse en el soma y transportarse o fabricarse directamente en el botón terminal. Se almacena en vesículas sinápticas para su liberación. La neurona puede reutilizar
neurotransmisores previamente liberados o degradados. Este proceso es altamente eficiente porque nada se desperdicia. Segundo, tenemos la liberación del neurotransmisor. El potencial de acción llega al botón terminal y activa canales de calcio. Estos son dependientes de voltaje. La entrada de calcio permite la función de las vesículas con la membrana presináptica, liberando a su vez el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Existen tres tipos principales de canales de calcio. El primero tenemos el tipo L, que es el más lento. Luego tenemos la N y P, representados así, que son más rápidos y más implicados en la liberación. Como punto número 3 tenemos la interacción con receptores postsinápticos. El neurotransmisor se une de forma específica a sus receptores postsinápticos. Esto provoca la apertura de canales iónicos sensibles al neurotransmisor, generando una respuesta en la neurona postsináptica. Estos canales se abren solo cuando el neurotransmisor se une, no por voltaje. Es una respuesta del todo o nada. Como último punto, tenemos la inactivación del neurotransmisor. Hay dos mecanismos de inactivación, la degradación enzimática y la recaptación. Les voy a hablar y detallar la degradación enzimática. Esto nos habla de enzimas específicas que descomponen el neurotransmisor y lo hacen en compuestos inactivos. Y la recaptación nos habla del neurotransmisor que es reabsorbido por el botón presináptico mediante proteínas transportadas específicas junto a iones y este sistema permite una comunicación rápida, precisa y controlada entre las neuronas. Esto es clave para todas las funciones mentales y conductuales. También les voy a hablar de las clases de sinapsis químicas que hay. La sinapsis química puede clasificarse según distintos criterios, estos relacionados con su ubicación, el tipo de señal y la estructura que implica. Tenemos como primer punto, según su localización. Aquí nos dan tres, la axoaxónica, la axodendrita y la axosomática. La axoaxónica nos quiere decir que el axón de una neurona contacta con el axón de otra. Esto modula la cantidad del neurotransmisor que se libera. Tenemos la axodendrítica. El axón contacta con una dendrita, como su nombre lo dice, y esta es la más común porque influye directamente en la excitación o inhibición posináptica. También tenemos por último la axosomática. El axón hace sinapsis sobre el soma de otra neurona. Esto tiene un efecto fuerte, ya que está cerca del cono axónico. También tenemos, según el tipo del neurotransmisor, tenemos dos tipos, las excitadoras y las inhibidoras. Las excitadoras utilizan neurotransmisores como el glutamato que despolarizan la membrana posináptica e incrementan la probabilidad de generar un potencial de acción. También tenemos las inhibidoras usan neurotransmisores como GABA o la glicina que hiperpolarizan la membrana, reduciendo así la probabilidad de activación. Tenemos como tercer punto, según su velocidad de respuesta, tenemos las rápidas y las lentas. Las rápidas se les denomina como ionotrópicas. El neurotransmisor en esto se une en un receptor que es también un canal iónico. La respuesta es inmediata y de corta duración. Tenemos las lentas, que se llaman metabotrópicas. El neurotransmisor en estas se une a un receptor que activa segundos mensajeros intercelulares. Estas son de respuestas más prolongadas y moduladoras.
Como cuarto y último punto, tenemos según la estructura del receptor. Tenemos receptores con estructuras ionotrópicas. Estas controlan canales iónicos de forma directa. Estos son más rápidos, específicos y con un efecto inmediato. También tenemos receptores con estructura metabotrópica. Estas activan rutas metabólicas mediante proteína G. Son más lentos, pero con un efecto más duradero y complejo. Como conclusión tenemos que la sinapsis química no es solo una conexión entre las neuronas, sino también un sistema altamente especializado y muy versátil que permite que nuestro cerebro regule con mucha precisión cada función mental y corporal que acciona nuestro cuerpo, dicho sea de paso. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, doctora Jara. Soy Torres Santiago y yo voy a hablar sobre neurotransmisores y neuromoduladores. Para empezar, hay que recapitular con nuestros conceptos sobre estos términos. ¿Qué son los neurotransmisores? Bien, los neurotransmisores son sustancias químicas, son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas en la sinapsis. Estas se liberan desde la neurona presináptica que atraviesan el espacio signático y se unen a receptores de la neurona possignática, generando una respuesta rápida y específica. Doctora, antes de continuar, quiero recalcar que estoy usando dos dispositivos, uno con la cámara y uno usando el micrófono. Bien, continuando con la exposición, ya definimos qué son neurotransmisores. Son sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas en la sinapsis. ¿Qué son los neuromoduladores? Bien, los neuromoduladores son también sustancias químicas, pero su función no es generar una respuesta directa y rápida como tal, sino más bien modificar la actividad de otras neuronas o de otros neurotransmisores. Estas pueden actuar sobre grupos más amplios de neuronas y durante más tiempo. Así de ese modo llegan a potenciar o a su vez inhibir los efectos de los neurotransmisores. Bien, una vez con esto ya definido, pasaremos a hablar sobre las clases de neurotransmisores y de neuromoduladores. Eh, Como el primer grupo de neuromoduladores y neurotransmisores, tenemos a la acetilcolina, o también conocida como la ACH. Eh, la acetilcolina como tal no tiene un grupo definido, sin embargo, la acetilcolina es el primer neurotransmisor identificado y este se encuentra tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Eh, este neurotransmisor es esencial porque con él llegamos a lograr lo que es la unión neuromuscular, que significa la conexión entre las neuronas y músculos. También la asignación del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Y también este neurotransmisor se encuentra en algunas regiones del encéfalo anterior, como los núcleos septales y los núcleos basales de Meynert. La acetilcolina o la ACH puede tener efectos excitadores o inhibidores, según el receptor al que se una. Sus receptores son el nicotínico, que estos se activan por la nicotina, el muscarínico, y que estos se activan a través de la muscarina. Como segundo grupo de neurotransmisores y neuromoduladores, tenemos las aminas biógenas. Este grupo de neurotransmisores incluyen dos subgrupos, la catecolamina y la serotonina. La catecolamina se puede identificar tres como tal, empezando por la dopamina, que ésta se produce en el área tegmental ventral y sustancia negra. Este neurotransmisor se encarga de regular el placer, el movimiento y este a su vez se puede ver afectado por drogas o antipsicóticos. Eh, en el mismo grupo de las catecolaminas de las aminas biógenas tenemos la noradrenalina, que ésta se sintetiza en el locus coeruleus y se encarga de regular la excitación cerebral y el estado de alerta. En el mismo grupo de las catecolaminas
tenemos la adrenalina, que esta se produce a partir de la noradrenalina y también en la médula adrenal. En el grupo de las aminas biógenas se encuentra también la serotonina, o también conocida como la 5-HT, que esta se sintetiza en los núcleos del RAFE y también participa en el estado de ánimo, sueño y apetito. La serotonina también se usa como diana en en medicamentos antidepresivos. Como tercer grupo de neurotransmisores y neuromoduladores encontramos los aminoácidos transmisores, que estos son los que más abundan en el sistema nervioso. Eh, Existen dos grupos de aminoácidos transmisores: los excitadores, como el glutamato y el aspartato, y los inhibidores, como el GABA y la glicina. El glutamato, como tal, se encarga de participar en la memoria y el aprendizaje. El GABA, este se encarga de regular la inhibición neuronal. Sus receptores principales son claves para la plasticidad y algunas enfermedades neurodegenerativas. Como cuarto grupo de neurotransmisores y neuromoduladores tenemos los neuropéptidos, que estos son cadenas de aminoácidos que usualmente van de 3 a 40, que actúan como neurotransmisores o neuromoduladores. Otro grupo de los neurotransmisores y neuromoduladores encontramos los gases y lípidos, que se encuentran dos: el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estos actúan sin receptores, que se difunden libremente y modulan funciones como la dilatación vascular, la memoria y procesos digestivos. También encontramos los encannabinoides, como lo son la amandamida, que actúa sobre la CB1 y CB2, regulando el apetito, la emoción, el dolor y la memoria. El THC de la marihuana se une a estos receptores. Bien, también voy a hablar sobre lo que es la farmacología en la sinapsis. Bien, eh, primero hay que recapitular con el concepto de sinapsis. Reitero que sinapsis significa, perdón, que sinapsis es el lugar donde se comunican las neuronas a través de sustancias llamadas neurotransmisores. Bien, puedo dividir en varios momentos el proceso signático que se aplica en la farmacología, empezando por la síntesis del neurotransmisor. La neurona produce neurotransmisores a partir de sustancias precursoras gracias a enzimas específicas. Por ejemplo, la L-Dopa es un medicamento que se usa en el Parkinson para aumentar la dopamina. En cambio, la sustancia AMPT bloquea la enzima que ayuda a producir dopamina y noradrenalina, reduciendo así de esta forma su síntesis. Segundo, el almacenamiento. Una vez producidos estos neurotransmisores, pasan a guardarse en las vesículas signáticas dentro de la neurona. Fármacos como la recepina impiden este almacenamiento, dejando a los neurotransmisores como tal desprotegidos y listos para ser destruidos por enzimas, que esto causa que actúen como tal los neurotransmisores. Como tercero, tenemos la liberación. La liberación del neurotransmisor depende del calcio. Si algo bloquea el paso del calcio, como el magnesio o el cobalto, se reduce la liberación. Un ejemplo extremo es el veneno de la araña viuda negra, que provoca una liberación de aceticolina, causando convulsiones y a su vez causa el parálisis posteriormente, obviamente. El cuarto paso sería el receptor postsináptico. Aquí encontramos dos tipos de sustancias: la agonista, que imitan al neurotransmisor y activa el receptor, como lo son la nicotina o la muscarina, y la antagonista, que se encarga de bloquear el receptor, evitando así de esa forma su activación, como lo es la atropina o el haloperidol, que se usan tratamientos tratamientos antipsicóticos. Esto es clave para tratar muchas enfermedades psiquiátricas. También como último paso tenemos la inactivación del neurotransmisor, que pueden ocurrir de dos formas como tal: desde una degradación enzimática
o de una recaptación, como previamente ya mencionaron. En conclusión, las sustancias psicoactivas pueden aumentar o disminuir la señal entre neuronas, actuando sobre su síntesis, sobre la síntesis, la liberación, acción, degradación o recaptación de neurotransmisores. Esto no solo cambia el funcionamiento del cerebro, sino también nuestro comportamiento, emociones y etcétera como tal. Muchas gracias, doctora. Eso sería toda nuestra exposición por hoy. Y bueno, doctora, recopilando todo lo que nuestros compañeros y mi persona hemos dicho, daré una última conclusión. En resumen, la comunicación entre neuronas se realiza principalmente a través de la sinapsis, las cuales son contactos funcionales que permiten la transmisión de información a través de neuronas, como bien dijimos. Células musculares o glandulares, si bien existen sinapsis eléctricas que facilitan una comunicación rápida y bidireccional mediante conexiones directas, la sinapsis química es el tipo predominante, caracterizado por la liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores, almacenados en vesículas sinápticas, se liberan en la hendidura sináptica y se unen a receptores postsinápticos para transmitir su señal. El proceso de la transmisión en la sinapsis química incluye la síntesis y el almacenamiento de neurotransmisores, su liberación, la unión a receptores y finalmente su inactivación, ya sea por degradación o enzimática o recaptación. Además, la sinapsis química se clasifica según la ubicación del contacto, como axodendríticas, axosomáticas y dendrodendríticas, y su morfología, tipo 1 y tipo 2. Los neurotransmisores y neuromoduladores, sustancias claves en este proceso, diferentes en su mecanismo de acción y el tipo de vesículas en las que se almacenan, influyen en la velocidad y duración de su respuesta. Finalmente, la farmacología de la sinapsis química demuestra cómo diversas sustancias pueden alterar la comunicación neuronal al intervenir en diferentes etapas de la transmisión sináptica, lo cual tiene implicaciones tanto terapéuticas como muy riesgosas. Muchas gracias, doctora, por su atención y esta ha sido nuestra exposición. Gracias.